Buenos días, ahora sí. A nombre de la Superintendencia de Educación, doy a todos y a cada uno de ustedes la más cordial bienvenida. En nuestra segunda charla interna, conversemos sobre COVID-19. El objetivo de esta charla es que nuestros funcionarios y funcionarias conozcan más sobre el coronavirus, sus formas de prevención, derribar mitos, resolver dudas y saber de las principales recomendaciones del experto. Igualmente, nos pueden hacer llegar sus preguntas a través del espacio habilitado en la plataforma de Microsoft Teams, las que serán recibidas por la producción del evento y podremos preguntárselas al finalizar la presentación a nuestra doctora. Queremos saludar a nuestra destacada invitada, la doctora Cristina Arboleda, médico cirujano del área de vigilancia de salud del Instituto de Seguridad del Trabajo. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. Hola Claudia, muy buenos días con todos y muchas gracias, no solamente de parte mía, sino del equipo en general de Gerencia de Prevención del IST por dejarnos compartir esta instancia con ustedes. Yo creo que va a ser muy grato para todos. Muchas gracias. En esta segunda charla, como siempre, nos acompaña el Superintendente de Educación, señor Cristian O'Ryan, que nos da la oportunidad de poder compartir ese espacio y aprender más. Superintendente, gracias por compartir con nosotros. Hola Claudia, buenos días. Buenos días también, y aprovechar de agradecer a la doctora Cristina Arboleda por la oportunidad que hoy día nos brinda de poder conocer más sobre esto que nos ha tenido concentrado durante todo este año 2020, el coronavirus, y cómo aprender a protegernos dentro de nuestros hogares. Aprovecho también de saludar a todos los funcionarios y funcionarias que hoy día se han conectado y han podido dedicarle un minuto a los temas de autocuidado tan relevantes y tan importantes en esto que nosotros hemos llamado nuestro cuarto pilar estratégico, que es el foco en las personas. Durante el 2020 y desde que partió la pandemia, desde la superintendencia y principalmente dentro del equipo de recursos humanos y gabinete, hemos estado generando instancias para poder protegernos dentro de nuestro lugar de trabajo. Y no solo eso, también hemos tomado medidas de flexibilización para poder seguir realizando nuestras labores desde nuestros hogares. Y esto no ha sido fácil. Hay que compartir roles de madre, de padre, de profesor, de profesora, muchas veces, y por supuesto también de funcionario público y de funcionarios de nuestra Superintendencia de Educación. Y cuando uno viene, si es que los que han tenido la oportunidad de ir a las oficinas, efectivamente se darán cuenta de que se han tomado varias medidas, desde control de temperatura, espaciamiento en las oficinas, alcohol gel, todos los elementos de seguridad que hemos entregado también para poder hacer fiscalizaciones en terreno cuando se han realizado. Las mismas fiscalizaciones en línea que hemos implementado a través de la plataforma CIE-Cloud, etcétera, han ido y están pensadas para poder protegernos y también para poder proteger a nuestros compañeros de labor. Pero quiero solamente darles una cifra. De todos los funcionarios que se han contagiado con COVID-19 durante este año, el 95% lo ha hecho en sus casas, no en los lugares de trabajo. Y es por eso que hoy día cobra una especial relevancia poder conversar sobre este tema y tener ciertos cuidados respecto de cómo poder comportarnos y qué hacer en las labores cotidianas que vivimos en nuestro hogar o en torno a nuestro hogar. No solamente para protegernos a nosotros, sino también para proteger lo que nosotros más queremos, que es nuestra familia. Y desde ese punto de vista, esta instancia, hoy día de poder conversar con Cristina, es muy relevante y se enmarca a propósito de que también vienen las festividades patrias y que están aumentando los casos de COVID a lo largo del país y especialmente también aquí en la región metropolitana, y lo digo porque la región metropolitana es la que tiene más habitantes y por lo tanto, si bien el porcentaje de contagios dentro de la región no es relevante en términos de porcentaje, sí lo es en términos de cantidad de personas. Por lo tanto, tenemos que cuidarnos acá y a lo largo del país para poder pasar estas festividades en familia, pero con todas las medidas de seguridad necesarias para protegernos entre nosotros.
Así que no le quito más tiempo a esta interesante charla. Agradecer nuevamente a Cristina, a todo el equipo del IST también por permitir que tú estés aquí hoy día presente, y también a todo el equipo de comunicaciones, a Claudia, también a Aarón, que nos ha ayudado también al tema de la conexión. Y agradecer, por supuesto, a todos los funcionarios que hoy día se conectan precisamente para cuidarse, cuidar a sus familias y también cuidarnos entre nosotros. Muchas gracias. Gracias, superintendente, por sus palabras. También, para poder continuar con esta presentación, es importante que resaltemos que hoy día llevamos, ¿cierto?, como pandemia que nos afecta a todos bastante tiempo, todo este año, y por lo tanto, ¿qué es el coronavirus? ¿Cómo se contagia? ¿Cómo se previene? Es un tema que sin duda creemos que manejamos y conocemos a pesar de la evolución de la información permanentemente. Solamente sumar a las palabras del superintendente, que él lo dijo, como es fin de año y el verano trae consigo múltiples actividades e hitos que son instancias de mucha interacción entre las personas, desplazamiento, aglomeraciones, representando un riesgo alto para el contagio del coronavirus y situaciones epidemiológicas que en el país requieren mantener medidas de autocuidado y condiciones de funcionamiento de ciertas actividades, es necesario reforzar las importantes medidas de cuidado en el hogar. Es por eso que hemos querido partir con esta primera webinar de COVID, así que a continuación dejo con ustedes a la doctora Cristina Arboleda, quien nos va a presentar el tema en relación a los cuidados. Y no se olviden que en la plataforma ustedes pueden hacernos las preguntas para que al finalizar la doctora, el equipo nos pueda hacer llegar esas preguntas. Bueno, como el nombre de la charla lo dice, vamos a hablar un poco de COVID de manera general, pero enfocándonos más que nada a los cuidados que tenemos que tener actualmente, porque muchas personas, la mayoría, estamos trabajando desde la casa a través del teletrabajo. Por favor, la siguiente diapositiva, si son amables. Bueno, entonces partamos definiendo qué es el COVID. Esta es una enfermedad causada por un tipo de virus que se llama SARS-CoV-2, la cual afecta principalmente el sistema respiratorio del ser humano y se puede transmitir entre humanos y es sensible a desinfectantes. Una característica de este virus es que es familia de otros dos virus, que son coronavirus, que son el síndrome respiratorio del Oriente Medio, que se produce por el virus MERS-CoV, y el síndrome agudo respiratorio severo, que es el SARS-CoV, que fue el primero que tuvimos a nivel mundial. La siguiente diapositiva, por favor. El modo de transmisión de este virus puede ser por contacto directo, a través de piel con piel o mucosas, y un contacto indirecto a través de gotitas del aerosol que nosotros podemos emitir al hablar, por contaminación de objetos que nosotros podemos tocar o de superficies. La siguiente, por favor. Una vez que el virus entra al organismo, sabemos que también hay pacientes que son o personas que pueden ser asintomáticas, pero actualmente nosotros sabemos que de manera general, a nivel mundial, estamos hablando que hay hay aproximadamente 73 millones de personas que se han contagiado de COVID, y si nos centramos en Chile, al momento, el día de ayer, el corte, por ejemplo, en la página que va contando todos los días el número de casos, llevamos 573.000 más o menos personas contagiadas, de las cuales 11.000 están en un cuadro activo, ya, o con la enfermedad activa. Entonces, los síntomas principales que presentan las personas, el 80% va a presentar síntomas leves, ¿ya? Se dice y se esperaba desde el momento en que supimos de este virus y lo fuimos conociendo poco a poco en el transcurso de toda esta pandemia, que se esperaba que el 80% de la población mundial se contagiara. Entonces, de ese 80%, el 80% a su vez va a presentar síntomas leves, síntomas de fiebre, de tos, y en algunos casos ya síntomas de neumonía con dificultad ya un poquito respiratoria.
pero principalmente el síntoma principal es fiebre y tos. Tos seca, esa es la característica del coronavirus, que es una tos seca no productiva. El 14% puede presentar ya síntomas un poco más complicados o síntomas graves, como dificultad al respirar. Ese ya es un indicativo de que el cuadro clínico está avanzando ya y que ha progresado a una dificultad o insuficiencia respiratoria. Y un 6% de personas tienen ya una enfermedad mucho más grave, una dificultad respiratoria como tal. Hacen un shock séptico, que es cuando el virus está provocando un daño multiorgánico o una infección a manera general en el organismo, y estos son los pacientes que pueden terminar en ventilación mecánica con cuidados de soporte vital. También fue en el transcurso de estos meses, nos dimos cuenta que no solamente se pueden presentar síntomas respiratorios, ¿no? Hay síntomas muy inespecíficos como dolor de cabeza, malestar del cuerpo, y también hubieron casos, que fueron los mínimos, más o menos entre un 4 y un 6%, que presentaron cuadros digestivos con diarrea principalmente. La siguiente, por favor, diapositiva. Entonces acá en esta lámina lo que buscamos es más o menos hacer un diagnóstico diferencial de los cuadros que se pueden parecer al COVID, ¿ya? Entonces tenemos por un lado, ustedes pueden ver en la parte superior izquierda, un cuadro de alergia. También tiene estornudos, en cambio tiene congestión nasal, ¿ya? Va a haber secreción, pero se caracteriza porque no hay fiebre, ¿ya? Por otro lado, el resfrío común sí tiene fiebre, pero es una fiebre baja, que es controlable y dura más o menos hasta 2-3 días en general, ¿no? Y también se caracteriza por congestión, por secreción nasal, y aquí se agrega el dolor de garganta, que el COVID también lo puede tener. Si avanzamos a otro cuadro, que es muy frecuente acá en Chile, más que nada en invierno, donde se podría producir una confusión entre COVID, era la influenza. Y la influenza ya tiene unos síntomas que son bastante parecidos al COVID, donde hay tos, hay fiebre que es mucho más alta y que dura más días, va a haber un cansancio como un dolor general del cuerpo, va a haber dolor muscular, dolor de cabeza y dolor de garganta. Y finalmente el COVID, que si nosotros le agregamos, y acá están los síntomas más comunes en un cuadrito resaltados, que son la tos, la fiebre y el cansancio, ¿verdad? Se agregan los otros síntomas que se los nombré anteriormente y se destaca mucho la dificultad para respirar. Entonces, una persona que comienza presentando fiebre, tos, dolor de cabeza, y luego va evolucionando como a dificultad respiratoria, es altamente sospechoso de COVID. En forma general, la mayoría de los centros médicos, tanto a nivel público como privado, se optó bastante por todos los cuadros respiratorios practicarles el hisopado, que es uno de los test que más adelante se los voy a mencionar. Por favor, la siguiente diapositiva. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones generales para prevenir el contagio? Las que realmente ayudan y que nos han ayudado en este tiempo. El lavado de manos continuo, y ese lavado de manos se sugiere que sea por 20 minutos de una forma correcta, tratando de abarcar tanto la palma de la mano como el dorso de la mano y entre los dedos, también las uñas. Es súper importante hacerlo hasta las muñecas, ¿ya? Cuando estornudamos o tosemos, utilizar la parte del codo, no hacerlo sin taparnos la boca, la nariz, mantener la distancia mínima de 1 metro, ¿ya? Evitar tocarnos, y esto es a veces es muy difícil porque las mascarillas molestan cuando las tenemos puestas y más por periodos largos, pero hay que tratar de evitarse tocarse la nariz, los ojos, la boca, porque el COVID, como se los nombré anteriormente, también entra por mucosas, y la conjuntiva del ojo es una mucosa por donde puede ingresar, ¿ya? No solamente la nariz o la boca. También es importante que no se compartan utensilios personales como bombillas, vasos, cubiertos, y que evitemos saludar de la mano, ¿ya? Tuvimos que comenzar a utilizar saludos alternativos para poder saludarnos en la familia, con los amigos, con los compañeros de trabajo. Ahora, el uso de la mascarilla es inevitablemente algo necesario,
¿ya? Y también el correcto uso, que lo vamos a ver en una diapositiva más adelante. Pero el uso obligatorio de mascarilla va a ser en los transportes públicos, quienes vivimos por ejemplo, en edificios o que trabajan en oficinas que tengan ascensores, también tienen que usarlo en todo momento, en los espacios que sean cerrados, donde haya más de 10 personas, sí o sí hay que usar siempre la mascarilla permanentemente. Por favor, la siguiente diapositiva. Entonces, el diagnóstico de este virus se comenzó a establecer, la tenemos de 3 formas, ¿no? La PCR, que es el hisopado nasal, lo que hace es detectar el material genético del virus, ¿ya? Entonces, es altamente sensible y específico. Este es el test de diagnóstico, el gold estándar para detectar COVID. Y luego están los test rápidos, que son de antígenos y de anticuerpos. Y como su nombre lo indica, el de antígenos va a detectar los antígenos del virus, ¿no? Y el de anticuerpos son aquellos nombrados que son la IgG y la IgM, ¿ya? Y la diferencia de estos últimos es que van a servir más que nada posterior al contagio, más o menos desde el día 7º, ¿no? Hasta el día 14 y posterior, los anticuerpos nos van a resultar útiles en cuanto al manejo o a la detección en las personas. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué hacer entonces si yo tengo una persona que está infectada o si yo me contagio de COVID en mi casa, ¿no? La primera situación es que si yo tengo síntomas, tengo que consultar, me tengo que hacer el test y si este sale positivo, ¿no? Todas las personas que viven en la casa, y eso es una disposición del MinSal, cuando una persona sale positiva en domicilio, automáticamente se considera positivo a todas las personas que viven con esta persona en domicilio, ¿no? Se recomienda que no hay que salir de casa, no hay que recibir visitas, y lo ideal es que la persona que tiene COVID positivo pudiese estar aislada en una habitación, en la medida que sea posible, en una habitación, esa persona sola. Que exista una persona que le facilite, por ejemplo, la alimentación, pero que siempre haya 1 metro de distancia entre la persona infectada y quien todavía no tiene certeza de tener el COVID para disminuir la incidencia de infección, ¿ya? Es importante también que se mantenga una buena ventilación en la habitación de la persona contagiada, que no se compartan los cubiertos, que tenga todo separado, que si va a compartir el living, el comedor u otro espacio con su familia, use mascarilla constantemente. Y lo otro es que si utilizan el mismo baño, lo ideal es que la persona que tiene COVID, una vez que utiliza el baño, pueda pasar estas toallas de cloro o amonio cuaternario, lo que tengan para desinfectar, por las superficies donde lo ha utilizado. Por favor, la siguiente mascarilla. La siguiente diapositiva, perdón. Y esta es lo que me refería. Esta diapositiva tiene varios colores, pero lo importante es que en ambos lados, de tanto izquierdo como derecho, ustedes pueden ver y observar cómo tenemos que ponernos la mascarilla de una forma correcta. Y para resumir esta diapositiva, lo importante acá es que primero nos lavemos las manos, ¿ya? Para usar tanto la mascarilla de tela que existe como las mascarillas quirúrgicas. Entonces los pasos serían primero desinfectarnos las manos, luego colocarnos la mascarilla y colocarla de una forma correcta. La mascarilla tiene que cubrir nariz, boca, ¿ya? Y tenemos que fijarla bien en las orejas porque a veces sucede, más que nada con las de tela, que se caen, quedan sueltas y a medida que uno va caminando o haciendo otra actividad, se bajan de la nariz. Entonces es importante que estas argollitas que van en la parte de las orejas queden a buena altura para que puedan tapar nariz y boca. Eso es lo más importante, ¿ya? Principalmente yo sugiero siempre usar las mascarillas quirúrgicas. Las mascarillas de telas nos sirven, pero hay que recordar que ambas mascarillas hay que cambiarlas y tienen una vida en promedio de 4 horas. Entonces, cuando ustedes si tienen que salir o están en el trabajo, lo ideal es que no anden con la misma mascarilla por un periodo mayor a 4 horas, ¿ya? Porque las mascarillas se humedecen, más que nada las de tela, ¿ya? Con la misma respiración y pueden provocar que el virus entre y salga fácilmente a través de ella.
Y la segunda cosa importante es que cuando nosotros vamos a descartar o dejar de usar la mascarilla o la vamos a cambiar por otra, tenemos que sacárnosla, desecharla y automáticamente volvernos a lavar las manos. Eso es súper importante. El lavado de manos va antes de ponerme la mascarilla y cuando la voy a descartar. La siguiente diapositiva, por favor. El tratamiento, si queremos hablar de tratamiento de manera general del COVID, es sintomático. Uno va tratando o existe un esquema que se va haciendo tratamiento sintomático del cuadro que va presentando el paciente. No existe una vacuna específica y el tratamiento es similar al de la influenza, ¿ya? El invierno pasado, el MinSal, si ustedes se dieron cuenta, comenzó la vacunación anti-influenza antes del periodo normal que regía cada año, que generalmente es en finales de mayo, mediados de mayo, empezó un poco antes, en el mes de abril. Y la finalidad de esto no era que la vacuna de la influenza iba a prevenir que uno se contagiara de COVID, sino más bien generar una reacción inmunológica para que el sistema inmune o el cuerpo estuviera con mayor defensa en caso de infectarse de COVID. Esa era como la idea de lo que se buscaba con la vacunación anticipada contra la influenza. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que nosotros tenemos para ustedes en cuanto a seguir en su domicilio? Lo más importante es que tenemos que recordar que este virus está con nosotros, esto no ha cedido, esto no ha pasado, de pronto nos ha servido que nos ha cambiado un poco el clima, que ha tenido mayor control, que de pronto las cuarentenas que realizamos, sí, disminuyeron un poco los casos y se controló la situación, pero no hay que relajarnos, eso es lo primero, tenemos que pensar que nosotros tenemos como un enemigo invisible, digámoslo así, que en cualquier momento nos podría afectar a nosotros, a nuestros familiares, a nuestros colegas de trabajo. Entonces, hay que evitar, de verdad, en lo posible, tener reuniones familiares o con amigos. Es lo ideal. Más que nada en esta fecha que se viene es bastante complejo porque vienen los fines de año, la Navidad, y también nos enfrentamos a que muchas familias no se han visto. Pero si necesitan o lo van a hacer o se van a reunir, hay que hacerlo bajo un contexto de responsabilidad. En los casos de reuniones, les aconsejamos que tengan un kit de limpieza al ingresar a la vivienda. Es decir, que se conforme, por ejemplo, por alcohol o alcohol gel, estos pediluvios o limpiapiés, para que puedan, al ingresar a su domicilio, otras personas limpiarse los zapatos o bien dejarlos fuera de su casa, ¿la verdad? Y poderse poner unas botas de telas que hay o estos zapatones quirúrgicos que también se utilizan. Ya es importante tratar de no retirarse la mascarilla cuando vengan visitas u otras familias que no vivan con ustedes. Y lo ideal es reunirse en espacios abiertos y mantener distancia de al menos 1 metro. Es más complejo cuando nos vamos a reunir en un departamento donde hay menos espacio, obviamente. También es importante, y es muy difícil, ya, porque uno también tiene su familia, el evitar darse abrazos, besos, con las personas al reunirnos. Entonces hay que tratar de usar los saludos alternativos con los codos, con los pies. Y también para la gente que fuma, por ejemplo, es muy importante que no compartan los cigarros, porque cuando uno fuma, está ahí colocándose la mucosa y la saliva y eso podría provocar también contagios. No compartir nuevamente los utensilios de comida, utilizar preferentemente estos que son para marcar los vasos. Incluso he visto en algunos lados que se han reunido, que lo que hacen es que ponen el nombre en los vasos como para diferenciarlos. Y también hay que estar pendiente de que las personas que vengan a nuestra vivienda, siempre tenemos que preguntarles por síntomas los últimos 14 días. Es importantísimo si alguien les dice, ¿sabes qué? Nos podemos reunir, preguntarles si las últimas 2 semanas no han tenido ningún síntoma de fiebre, de tos. También es importante ya ver si no han tenido pérdida del olfato, del gusto, porque sería indicativo de que quizás esta persona es sospechosa de haber tenido o estar cursando con la enfermedad, ¿ya? Es muy importante
eso. Y si ustedes nuevamente han tenido COVID las últimas 2 semanas, es preferible que no reciban a nadie en su domicilio. La siguiente diapositiva, por favor. Acá mostramos los dispositivos que hay para poder desinfectar o sanitizar. El lavado de manos es lo más importante, recalcamos una vez más. Tenemos el alcohol gel, las toallas que vienen con cloro y los pediluvios también que se están utilizando mucho. La siguiente diapositiva. Entre las sustancias que se pueden utilizar, ¿no?, está el amonio cuaternario, está el alcohol gel, está también el peróxido de hidrógeno. Acá es como todas las sustancias que ustedes pueden y están permitidas para usar, para desinfectar las superficies. Y de estas, las más usadas son el alcohol, el amonio cuaternario y también los productos clorados. Recuerden que el cloro diluido en agua, esto es como un dato, si ustedes colocan una tapa de cloro en 500 ml de agua y lo ponen en estos rociadores, les va a servir para limpiar toda superficie porque el cloro está comprobado que inactiva el virus, automáticamente lo destruye. Y estamos hablando a los 15 minutos de colocarlo, el virus queda desactivado. La siguiente, por favor. Bueno, y esto es muy importante en cuanto a cómo mantener los espacios abiertos y que estén ventilados todo el tiempo. Esto es muy importante que en nuestras casas, en nuestros departamentos, se abran las ventanas para generar una corriente de aire, para que el aire se esté cambiando continuamente y de esta forma también evitar que el virus esté presente. Se habla de que en superficie, en el aire, más o menos el virus dura 3 horas, ¿ya? Y luego de esto se inactiva. Entonces, por eso es importante tratar de hacer una ventilación en la mañana, en la tarde y obviamente en la noche para que el aire se renueve, ¿ya? Esto es es como las indicaciones más importantes, pero lo enfático acá es que no dejemos de tener los cuidados para evitar contagiarnos o disminuir el riesgo de contagiarnos con COVID. La siguiente diapositiva. Y esta es una lámina nuestra y de mi parte les doy muchas gracias por la atención. Yo no sé si hayan dudas, consultas sobre algún tema que yo les pueda ayudar. Y bueno, sé que a través de Claudia me van a hacer llegar sus preguntas. Les agradezco mucho la atención. Muchísimas gracias, doctora, por esta interesante presentación. Invitamos a los asistentes a hacer sus preguntas a través de la plataforma. Y sí, doctora, ya tenemos algunas preguntas, tenemos 150 asistentes escuchándola. Y una de las primeras preguntas que nos hacen, si usted nos pudiese ayudar, es que una persona que se infectó con COVID, ¿le puede volver a contagiarse de nuevo? Sí, mira, hasta hace unos 3 meses no teníamos a ciencia cierta y pensábamos que una persona que se contagiaba de COVID podía ya tener inmunidad y protegerse. Pero luego cuando se comenzaron a aplicar estos test de anticuerpos que yo les mencionaba, se vieron que hubieron personas que en promedio el IgG, que es el anticuerpo de memoria cuando tú te contagias, ya puede durar hasta 3 meses. Eso quiere decir que sí podría haber la posibilidad de que una persona se pueda contagiar. Más aún que salieron casos, no acá en Chile, sino fuera de acá, que se reportaron de contagios nuevamente. Y eso podría significar que hay varias cepas o varios tipos de COVID. Entonces, pasa lo mismo que con la gripe, que si tú te infectas con el virus de la gripe A y te sanas de ese virus, a las 2 semanas te podrías contagiar del virus B y te da nuevamente el cuadro. Entonces, si tú te contagias del COVID tipo 1, ya porque sabemos que existen 2 cepas hasta el momento, y luego te podrías contagiar del COVID-2, podrías desarrollar nuevamente la enfermedad. Sí. Gracias, doctora, por su aclaradora pregunta. Otra pregunta que nos hacen nuestros asistentes tiene relación con que si soy asintomático, ¿tengo cómo saberlo? No, es muy difícil, la verdad, porque los pacientes asintomáticos, como su nombre lo dice, no tienen síntomas. Entonces, ¿cómo hemos llegado a tener números de asintomáticos? Por sospecha.
Es decir, ese es el conteo. Si alguien, por ejemplo, en mi casa se infecta y yo no tengo síntomas, si yo me hago el test, me sale positivo, yo soy un positivo asintomático. No tengo forma de saber y por eso el virus se ha seguido propagando, porque hay personas que están infectadas, no tienen síntomas y andan, como decir, propagando el virus a otras personas que sí pueden presentar síntomas. Es complejo, los asintomáticos no hay cómo detectarlos más que por un test como de testeo preventivo o como de pesquisa, digámoslo así. Continuando con la respuesta que usted nos da respecto a la pregunta anterior, doctora, quiero que sepa que tenemos asistentes de Arica a Punta Arenas y desde Arica nos preguntan en relación a lo anterior, si existen personas asintomáticas, ¿habría alguna explicación? ¿Esas personas tendrían mejores anticuerpos? ¿Se conoce alguna explicación respecto a por qué existen estas personas asintomáticas? Mira, los estudios que se han hecho, lo que destacan es que este es un virus, no sé si han escuchado que hablan mucho de selección natural. Va a depender mucho del estado inmune. Nosotros en el cuerpo tenemos como un equipo de guerreros que nos defienden de las infecciones. Entonces hay pacientes o hay personas que tienen muy potenciado este sistema, ¿no? Y le hacen frente al virus. ¿Ya? Entonces acá va a depender de dos cosas, de la inmunidad que tiene el paciente y también de la carga viral, que eso es muy importante, porque te puedes contagiar con una carga viral pequeña y no te da mayor síntomas, versus que si te contagias con una carga viral muy alta, eres más probable de presentar todos los síntomas o incluso de presentar ya síntomas más complicados o graves. Gracias, doctora. Quisiera reforzar, porque lo preguntan también desde Santiago, usted habló de los test, pero doctora, ¿cuál sería, nos sirven los test rápidos para determinar si uno tiene o no el virus? ¿Es un tamizaje que es efectivo? Bueno, cada vez ahora se están usando más test rápidos que están probados y que tienen mayor efectividad. Pero el test que es el gold estándar es el PCR, porque el PCR te mide la presencia en el momento del ARN del virus en la mucosa nasal. Los test rápidos nos van a servir, si salen positivos, ya para detectar más o menos en los contactos estrechos nos sirven, porque si una persona sale positiva y han pasado 5 o 6 días y se le aplica un test rápido y no tenemos una PCR, nos va a servir. ¿Por qué? Porque la IgM, que es la inmunoglobulina que primero se eleva, ¿ya? Y que es la de infección actual, suele elevarse más o menos entre el 5º y el 7º día. Entonces, los test rápidos sí sirven, sí nos sirven aplicados en esos días. Porque en cambio puede pasar que si uno aplica un test rápido en el día 2 o 3 del contacto, quizás no salga negativo. Versus que si en ese mismo día, en el día 2-3, aplicamos un test de PCR, es muy probable que nos va a salir positivo porque se está midiendo la presencia de la cadena de ARN o del PCR del COVID. Esa es la única diferencia, quizás es como en los tiempos que yo aplique los test rápidos. Pero sí sirven. Perfecto. Doctora, entonces podríamos concluir de su respuesta que el test rápido sería indicado si podemos acceder al 4º día del contacto. Claro. Siguiendo eso, claro. Doctora, pregunta, ¿existe alguna explicación respecto a por qué la tasa de mortalidad y morbilidad es menor en niños y adolescentes que en adultos? Mira, bueno, eso la verdad es algo que nos ha dejado sorprendidos todo este tiempo, porque los niños es la población en que menos síntomas han presentado, pero también es cierto que son vectores muy potentes, ¿ya? Porque son altamente, ellos pueden transmitir mucho la enfermedad y también ha habido casos en que cuando se han presentado síntomas en niños han sido casos complejos. O sea, el último caso fue el de un accidente vascular en un niño de 9 años. Entonces ya hubieron síntomas neurológicos en un niño pequeño. Lo que se atribuye es que también los niños y los adolescentes tienen este sistema de vacunas que han potenciado más la función inmunológica. Lo que hablábamos de la influenza,
que si tú te vacunas, el sistema inmune como que se activa porque tú le estás introduciendo un cuerpo extraño, ¿no verdad? Y ellos tienen que generar la respuesta inmune. Entonces, los niños, hay un esquema de vacunación nacional, ¿no verdad?, que está hasta el colegio. Entonces, eso podría hacer que su sistema inmune esté más activo versus que una persona, un adulto mayor, por ejemplo, o un adulto que nosotros no nos estamos vacunando constantemente. Perfecto, gracias. Doctora, solo para reforzar, porque hay algunas preguntas que voy a resumir que tienen relación con este porcentaje de personas que es asintomático. ¿Qué medidas tengo? Que usted lo dijo, pero me gustaría que lo reforzara. ¿Cómo puedo prevenir el contagio de aquellas personas que no presentan síntomas y que, por ejemplo, voy al trabajo? ¿Cómo prevengo eso? Y acá lo más importante siempre es, por ejemplo, si yo voy al trabajo, lo ideal es movilizarse en un transporte propio, ¿ya? Si voy a usar el transporte público, usar siempre la mascarilla, y yo también les digo andar con alcohol gel, y si quieren tener mucho más cuidado, pueden usar guantes. Y cuando lleguen a la oficina, descartan esos guantes y hacen el proceso nuevamente cuando se devuelven a la casa. Eso es en cuanto al transporte. En cuanto al ambiente, al lugar de trabajo, es el mantener al menos 1 metro de distancia entre las personas, el usar la mascarilla, si hay más de 3 personas en la oficina es lo ideal, ¿ya? Usarla permanentemente. Y si no, cuando van a estar en contacto el uno con otro a menos de 1 metro, usar la mascarilla de forma constante. Las colaciones, tratar de hacerlas también de forma individual, y si tienen un lugar, un comedor, que asimismo se respete el distanciamiento, ¿ya? En los lugares donde se puede hacer ventilación, hacerlo, ¿no verdad? Y si disponen, por ejemplo, de los sistemas de aire acondicionado y todo, bueno, hay un estándar que todo el mundo está siguiendo de sanitización, de limpieza, entonces esa parte se mantiene. Y en la casa, lo mismo, cuando ustedes lleguen a la casa, eso es súper importante, traten de dejar los zapatos a la entrada, llegar a la casa, sacarse la ropa, tener una muda de ropa a la entrada de la casa. Y si es posible, lo ideal es entrar y llegar a la casa a bañarse, porque el virus puede estar en la piel hasta 9 horas en un estudio japonés que salió el mes pasado, ¿ya? Entonces, lo ideal es llegar a la casa y podernos duchar. Y una vez que ya estamos duchados en nuestro domicilio, el virus ya con el jabón, como les digo, con el jabón el virus se inactiva. Excelente, doctora. Muchas gracias por reforzar esos conceptos. Una pregunta que tiene relación con el ejercicio. Si uno sale a correr, la mascarilla en verdad incomoda para poder correr. ¿Qué tan peligroso es que se pueda contagiar en las circunstancias que al hacer ejercicio, al correr, por ejemplo, no usemos la mascarilla? Bueno, como te decía, el virus se sabe que dura 3 horas en el ambiente. Y se habló mucho de este tema del ejercicio, y lo último que se dijo es que, bueno, uno sale a hacer ejercicio en lugares abiertos. Entonces, si es un lugar abierto donde yo no tengo contacto con personas, yo sí podría, pero no es lo ideal, o sea, sí podría no usar la mascarilla porque el ambiente es un espacio abierto. Es distinto si yo me voy a un sitio a hacer ejercicio, por ejemplo, un patio, un garaje, un estacionamiento, donde van a haber más personas. Yo sí o sí, haciendo ejercicio, tengo que utilizar mascarilla porque voy a estar cercano a otras personas. Pero si yo salgo a trotar a la plaza, por ejemplo, que es un espacio abierto y si no hay más gente, yo me puedo retirar la mascarilla, ¿ya? Eso es importante. Doctora, quizás esta pregunta no está dentro de las que están haciendo, pero me parece relevante porque usted también lo mencionó en su presentación, que tiene que ver con las mascarillas. El MinSal recomienda cualquier tipo de mascarilla. ¿Cuáles serían los cuidados que usted nos indicaría para aquellas personas que usamos mascarilla de género, que las usamos como barrera protectora? ¿Qué cuidado deberíamos tener a diferencia de las desechables? Claro, mira, lo más importante es que siempre no anden solo con una. Yo creo que cuando tienen jornadas de trabajo, si van a salir, por lo menos anden con 2. ¿Ya? Y automáticamente a las 4 horas de haberlas usado, tienen que cambiárselas. Así ustedes las vean secas, las vean limpias, no importa, hay que retirarlas. Actualmente hay unos portamascarillas que son de plástico, porque lo bueno de las de género es que tú las puedes lavar, ¿no? ¿Verdad? Entonces, la que sería bueno que tengan un dispositivo o algo, o aunque sea una bolsa Ziploc, que para la que yo me retiro, la guardo en la bolsa, la cierro, me lavo las manos y me coloco la segunda mascarilla de género, por ejemplo, ¿ya? Y también que traten de que sean de tela doble, ¿ya? Yo incluso a veces les digo que traten de colocar
papel toalla nova si son muy finitas. Hay unas mascarillas de género que tienen como un espacio. Yo he visto que han hecho eso, donde uno les puede poner como un tipo de filtro, ¿ya? La mascarilla de tela tiene que ser la más gruesa posible, porque si es muy finita y sin nada, tampoco, yo personalmente no las recomiendo, ¿ya? Pero hay que tratar que tenga por lo menos una doble capa la mascarilla de tela y cambiarla a las 4 horas de haberla usado, ¿no? Y cuando la laven, secarla al sol. Eso es también importante. Gracias. Doctora, desde Copiapó nos preguntan, ¿qué efectos podría tener la próxima vacuna que se aplicaría en la población? Ya, eso es una pregunta súper interesante. Yo creo que todos nos la estamos haciendo hasta a nivel de salud. Mira, se habla mucho de que la vacuna puede afectarnos y nos puede dar algunos síntomas extraños y todo. De hecho, la vacuna que le está haciendo el laboratorio Pfizer en Estados Unidos, ¿no? ¿Verdad? Ustedes saben que las vacunas para salir primero tienen un proceso de etapas, ¿no? Está la 1, la 2, la 3. Lo bueno de esta vacuna es que tiene un ARN que sirve de transmisión, o sea, es como un mensajero. El tipo de vacuna que se está elaborando no debería causar alteración en el material genético humano, porque lo que hace ese material genético que están usando es para generar una reacción. Como su nombre lo dice, es como para llevar un mensaje de que estoy introduciendo algo que es extraño para que tu cuerpo produzca la defensa, pero no debería alterarnos. La semana pasada, si mal no recuerdo, hubo una noticia que la vacuna que se probó generó una reacción en personas que se habían vacunado, pero era porque eran alérgicos. Ya, entonces actualmente, y esto fue hace como 2 días, salió que se recomendaba entonces la vacuna que se va a aplicar para personas mayores de 16 años, esa fue la primera condición que leí, y segundo, que no sean alérgicos, porque todos aquellos que son alérgicos al huevo, por ejemplo, podrían presentar alergias, y lo que van a producir o van a manifestar son síntomas de alergia, urticaria, puede haber edema de glotis en un caso muy grave, pero principalmente como picazón del cuerpo, de mucosas, de garganta, eso podría ser en caso de los pacientes alérgicos, que es lo que se está esperando y lo que sabemos hasta aquí. Ajá. Doctora, voy a juntar 2 preguntas en una para que nos pueda ayudar. Primero tiene que ver con época estival. ¿En las piscinas se puede contagiar el COVID? Y lo otro es si las mascotas pueden transmitirnos también el virus. Ya, mira, el tema de las piscinas es un tema más que nada por el aforo en las piscinas. Nosotros podemos decir que si en las piscinas hay cloro, sabemos que el cloro inactiva el virus. Y es verdad, pero eso podría ser si yo tengo la piscina para mí, en mi casa o en mi departamento solo para mí. Pero si yo vivo en un edificio o voy a ir por ejemplo, a un camping, voy a ir a un lugar a vacacionar, va a haber más personas. Es importante que si van y tienen el acceso a esto, traten de buscar lugares donde hayan aforos controlados, ¿ya? Y lo ideal es que en la piscina es muy importante que no haya como toda la gente ingresada a la piscina. Yo he visto que hay lugares que te dan como hora de agendamiento para que te bañes tú con tu familia y eso es ideal, eso sería lo ideal porque por más que el agua tiene cloro, si estamos en contacto con una persona que está al lado y no sabemos si tiene el COVID o es asintomático y tose cerca nuestro, entra a través de la vía respiratoria porque en la piscina no usamos mascarilla. Entonces sí nos podríamos contagiar. ¿Ya? Ahí hay que tener ese cuidado. Y sobre la segunda parte, Claudia, si me recuerdas eso con las piscinas. Y la segunda parte que me preguntaste. Tiene que ver con las mascotas. Si las mascotas... Ah, ya. Sí, mira, el virus en sí, si uno tose o está en el ambiente, el virus va a caer y va a caer sobre las superficies. La lana de los animalitos también es una superficie, ¿no? Y si está en ambiente, más o menos podría estar 3 horas el virus, ¿ya? ¿Nos podría contagiar en qué casos? Vamos a poner casos. Si estoy en la casa y la persona contagiada tose y está el animal cerca y se deposita en la lana del animal y yo a ese perrito o a ese gatito lo toco y luego me toco la cara, obviamente me infecto en mi propia casa. ¿Qué pasa si yo salgo a la plaza, ¿no? Y el virus está en el ambiente? Si yo saco a pasear a mi mascota, no debería haber problema porque se cumple lo mismo que con el ejercicio, ¿ya? Más o menos, porque uno saca a las mascotas a un espacio abierto. No debería de haber problema.
ya enfocándonos en esas dos partes. Pero si es en la casa o alguien que llegue de afuera y nosotros no sabemos y trae el COVID, se consideraría, al menos yo lo consideraría como superficie contaminada el pelaje del animal, pero después de 3 horas debería estar inactivo el virus. O sea que yo creo que la probabilidad es muy baja a través de las mascotas. Perfecto. Doctora, tenemos una pregunta que me parece muy relevante e interesante, que nos lo hacen desde Iquique. La vacuna nos inmuniza contra el COVID, lo que significaría que ya no deberíamos seguir con los cuidados sugeridos como mascarilla, lavado de manos, distanciamiento social y físico. No, yo creo que igual vamos a tener que seguir con los mismos cuidados, porque debemos recordar que la vacuna se está trabajando sobre una cepa y no sabemos cómo se comporta este virus. Lamentablemente, este virus ha mutado mucho en el espacio de este año y ha provocado diferentes manifestaciones por lo mismo. Entonces, hasta aquí sabemos que tenemos 2 cepas, el COVID-1 y el COVID-2, el SARS-CoV-1 y el SARS-CoV-2. Entonces, nosotros no sabemos si el virus va a seguir mutando. En este momento están tratando de hacer la vacuna versus o contra el virus que más se ha detectado, pero yo creo que las medidas las vamos a tener que seguir teniendo hasta demostrar que los casos realmente disminuyan y ver la efectividad de la vacuna a largo plazo. Y eso más o menos, si se empieza a vacunar, bueno, que ya se está vacunando ahora en otras partes, pero la vacunación a través de la OMS hablaron de principios del año que viene. Se está hablando de que el mínimo en la pandemia será hasta finales del otro año para poder ir evaluando el resultado de la vacuna. Yo creo que no tendríamos tampoco que relajar, personalmente. Perfecto, es decir que tenemos que entender que estas rutinas llegaron para quedarse al menos por durante un periodo de tiempo. Sí. Doctora, las últimas preguntas, voy a hacer las últimas 2 preguntas para finalizar. Nos preguntan en el chat desde Antofagasta, ¿cuál cree usted que sería nuestro comportamiento perfecto durante estas fiestas para no contagiarnos? Yo creo que esa pregunta es bastante compleja, partiendo de que, como te decía, hay familias que no se han visto durante meses, ¿no? Y más que nada si tenían planeado viajar y reunirse de regionalmente. Y uno entiende esa parte afectiva o esa unión familiar, porque es necesario. Pero si se van a reunir, lo ideal sería no reunirse más de 10 personas, la verdad, y que antes de reunirse yo creo que es muy responsable que cada miembro de esas familias que se van a reunir se practiquen un PCR por lo menos 48 horas antes de reunirse para tener la tranquilidad y la seguridad de que ustedes están negativos con la enfermedad. ¿Ya? Y a pesar de eso, tratar de tener igual un distanciamiento, porque si tienen el PCR negativo, igual hay que tratar de respetar el espacio, el no compartir utensilios, el evitar, ¿ya? El tratar de no estarnos abrazando, dándonos besos, que es muy difícil, pero yo creo que tenemos una responsabilidad muy importante, más que nada no sobre nosotros, sino sobre lo que más queremos nosotros, que son nuestros seres queridos, nuestra familia. Entonces yo creo que si se van a reunir, ya es importantísimo que se puedan hacer PCR. Y los que no, traten de pasarlo solo con su grupo familiar, con el que viven a diario. Doctora, ¿y qué ocurre con la práctica que algunas personas hacen respecto a limpiar todas las compras, por ejemplo? ¿Eso es recomendable antes de ingresarlos en el refrigerador, en nuestro hogar? ¿Qué nos recomienda usted? Mira, es importante lo que les decía del cloro, por ejemplo, cuando ustedes traen las bolsas del supermercado, es importante dejarlas a la entrada de la casa y con esta solución de agua con cloro rociar las bolsas es importante, ¿ya? Yo creo que sí, yo al menos sí recomiendo de que se limpien los envases, por ejemplo, las latas, las cajas de cereal, todo lo que viene cerrado. Y por ejemplo, las frutas, las verduras, lavarlas. Existen hace rato estos líquidos que uno coloca 1 o 2 gotitas en un recipiente con agua y uno allí lava tanto las legumbres, las verduras como las frutas, nos sirve mucho. O sea, yo sí aconsejo que hagamos eso porque uno mismo cuando va al supermercado a veces toma algo y lo vuelve a dejar ahí. Entonces, eso es un ejercicio repetitivo que pasa. Y no sabemos si allí podría estar, ¿no?
Más que nada por la durabilidad del virus en las superficies, ¿ya? O sea, recuerden que el virus dura más o menos 4 horas y en otras superficies, por ejemplo, puede durar hasta días. Entonces yo creo que sí es recomendable que se limpien las cosas cuando llegan del supermercado, las compras en general. Doctora, solo para cerrar con la idea del tema de los alimentos, en aquellas regiones o comunas en que están en etapa en que se puede asistir a restaurantes, ¿qué precauciones deberíamos tener? Bueno, ahí lo importante es usar la mascarilla. Bueno, cuando yo voy a comer obviamente me la tengo que retirar. El estar en el distanciamiento de los otros grupos de personas que están entre mesa y mesa, idealmente que sean utensilios desechables, ¿no? Para evitar que estos platos sean nuevamente lavados. Básicamente sería eso y el lavado de manos. ¿Ya? Porque si yo estoy en una mesa con otras personas, es muy difícil el distanciamiento de 1 metro entre las personas en la misma mesa, pero sí, por ejemplo, de las otras mesas que están alrededor. Y los utensilios y la mascarilla mientras no estoy comiendo. Perfecto. Doctora, para cerrar la última pregunta, nos preguntamos referente al contagio en las piscinas. ¿Y qué ocurre con el mar que no tiene cloro? ¿Tenemos el mismo riesgo que en las piscinas? Mira, ahí yo creo que disminuiría. ¿Por qué? Porque es más abierto el espacio en la playa, ¿ya? Pero lo más importante allí es cuánto aforo de personas hay. La verdad, si yo veo una playa que está llena de gente, yo, así sea con mascarilla, no me voy a ir a meter. Por ejemplo, yo, ¿ya? Hablo por mí. Pero si tú vas al fin de semana a la playa y está despejado y no sé, pues más allá de 2, 3 metros hay otra familia, del otro lado también, podrías sacarte la mascarilla, pero a esas distancias. Si hay menos distancia, hasta no meterte al mar deberías tener la mascarilla. Es todo un tema. Pero también no sé si las autoridades van a permitir el poder usar las playas, ¿no? Porque hasta ahora estaba restringido. Uno va a la playa y la verdad no ves primero mucha gente y segundo no te dejan usarla, o sea, no está permitido. Doctora, muchísimas gracias por entregarnos todas estas herramientas y conocimientos. Seguiremos actualizándolo. Nos despedimos de la doctora Cristina Arboleda, médico cirujano del área de Vigilancia y Salud del Instituto de Seguridad del Trabajo, que nos acompañó en esta oportunidad. Doctora, no sé si quiere decir algunas palabras al cierre en beneficio de todos nuestros asistentes que nos han estado acompañando durante esta webinar. Bueno, primeramente y nuevamente darle las gracias por el espacio de poder compartir esto o reforzar lo que ustedes saben, porque la verdad es un tema que hemos estado hablando constantemente durante todo este año y recomendarles que no dejen de cuidarse. Eso yo creo que es lo más importante, que tomemos conciencia de que nosotros tenemos una nueva realidad, que hemos tenido que aprender a vivir en esta pandemia, con cambios trascendentales en nuestra vida y que quizás a unos les ha afectado más o menos de forma diferente, ¿no? Pero que no nos olvidemos que esto no ha pasado, que no nos tenemos que dejar de cuidar, que no tenemos que dejar de cuidar a los nuestros, porque así como puede ser un cuadro leve, la suerte no puede jugar a favor nuestra y puede ser un cuadro muy grave. Entonces es importante que sigamos manteniendo los cuidados, el resguardo, ahora que se viene el verano, una época que yo creo que todos estamos esperando como para descansar un poco de todo lo que nos ha pasado, pero que no nos dejemos de cuidar. Más que nada eso, que no nos relajemos, que nos sigamos cuidando. Es muy importante. Muchísimas gracias nuevamente, doctora, a usted, a Gestión de Personas, que nos permitió este contacto con el IST, a todos nuestros asistentes que nos acompañaron en esta webinar y sin duda al equipo de comunicaciones de María José y TI Aarón, que nos permitió estar presentes. Muchas gracias y nos vemos en un nuevo evento próximamente.